Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos haciendo entonces nuestro camino teológico sobre todo lo que nos trae el libro de Josué. Estamos mirando estos versículos, capítulo 1, versículo 10-11. Ahora vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí con respecto a los 3 días. Esta frase, ¿verdad? Los 3 días. ¿Qué significa? Anteriormente, ustedes pueden mirar todos los cursos anteriores que tienen del Antiguo Testamento, el libro de Josué también. Estábamos viendo sobre las palabras, ¿verdad? A los escribas o los alguaciles, a los que están al frente de la comunidad. Son como los intercesores, intermediarios entre el que da la orden, en este caso es Josué, a quien se le presenta, y también el pueblo. Entonces, los 3 días. A primera vista, la dilación de 3 días podría estar entonces inspirada en una tradición como la de Éxodo 19:10. Vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana. Pues pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Pero las diferencias son notables aquí. En Josué 1:10 no desempeña papel alguno el tema de la purificación. La fuerza recae en los 3 días como plazo que crea tensión y expectativas entre el pueblo. Pero este plazo crea un especial problema cronológico en los primeros capítulos del libro de Josué. Los datos a conjugar con los siguientes. Dice, en 1:2 tenemos una orden de Dios, anda, pasa, que parece exigir un cumplimiento inmediato.
anda, pasa, dale, fuerza, ahora mismo, vete. Bueno, aquí te pone 3 días. Bueno, un segundo elemento que puede entrar también en contraste y nos puede crear un poco de dificultad, en el 1:11 se habla de un paso, ¿verdad?, de 3 días. Justamente hemos leído así, ¿verdad?, en el 1:11, que dice así: recorran, dice, el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra, bueno, que el Señor les ha dado. Entonces habla de un paso y sin embargo en el 1:2 nosotros habíamos leído, ¿verdad? Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Bueno, lo dice también ciertamente de una forma muy general. Levántate, cruza la tierra, o sea, como una orden. Tal vez una orden que podemos entenderlo ya de una manera inmediata. Dale, fuerza, ahora mismo levántate y listo, tenés que pasar ya enseguida. Un tercer elemento, el relato de los espías que tenemos en el capítulo 2. Requiere al menos 4 días, probablemente 5, si tenemos en cuenta que pasan 3 días en la montaña escondidos. Ver un poco el versículo 22. Vamos a mirar entonces esto, todo el capítulo 2. Espías de Josué en Jericó. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente, ciertamente si son espías, desde Sitín a 2 espías, con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó entraron a la casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Entonces, sigue, ¿verdad? Esto, pero ellos se quedan ahí durante un cierto tiempo. Bueno, que se cumpla el regreso. Desde el versículo 22. Los hombres se fueron a la montaña y se quedaron allí 3 días. Los hombres fueron a la montaña, ¿verdad? Entonces primero le mandó a los espías. Se quedaron 3 días hasta que regresaron los perseguidores, que los habían buscado por todas partes sin encontrarlos. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar de la montaña, cruzaron el río y cuando estuvieron de nuevo con Josué, hijo de Nun, lo informaron de todo lo que les había ocurrido. No hay duda, le dijeron, que el Señor nos ha entregado el país, porque todos sus habitantes están espantados delante de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Esto es interesantísimo, cómo se va redactando lo que ellos van comentando con respecto, ¿verdad?, a los espías de Josué en Jericó. Bueno, pero aquí estábamos diciendo, la cuestión es esto de los 3 días. Aquí ya entonces, primero Josué que le envía, están ahí por lo menos 2 días, después viene otra vez, se esconden 3 días, ya suman 5 días, decíamos, ¿verdad? Entonces este relato de los espías requiere al menos 4 días, probablemente 5 días, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que pasan 3 días en las montañas y ellos están escondidos. Bueno, vamos a ver otra discrepancia, ¿verdad?, o dificultad que nosotros encontramos. ¿Y qué querrá decir estos 3 días? Entonces, ¿qué le dice? Porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Entonces, en 3:1, Josué y el pueblo se ponen en movimiento hacia el Jordán sin tener en cuenta el plazo de 3 días. Entonces, en el 3:1, a la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo: cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron
por este camino. Y claro, es una cosa novedosa. Están entrando a la tierra prometida. ¿Es esto lo que yo les he prometido? Es una cosa nueva, absolutamente, ¿verdad? Insiste. Ustedes nunca pasaron por este camino, ¿verdad? Bueno, pero aquí estábamos hablando nosotros de esta dificultad, ¿verdad? En el 3:1 Josué y el pueblo se ponen en movimiento hacia el Jordán sin tener en cuenta este plazo de 3 días. Simplemente dice, ¿verdad?, que ellos al cabo de 3 días los escribas recorrieron de nuevo dando esa orden. Cuando vean el arca, etcétera, etcétera. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Poco a poco aumenta el número de peregrinos admitidos a las misas del Papa. Este domingo de Pentecostés ocuparon toda la Basílica de San Pedro, eso sí, con mascarillas y distancia de seguridad. El Papa evitó recorrer el pasillo central, quizá para no empeorar sus dificultades al caminar. En la homilía, Francisco explicó por qué los cristianos necesitan al Espíritu Santo. Se avete buio nella tua solitudine, se porti dentro un macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via di uscita, apriti allo Spirito. El Papa recordó 3 grandes consejos que da el Espíritu Santo. El primero es vivir el presente. Non c'è tempo migliore per noi. Adesso lì dove siamo è il momento unico, irrepetibile, per fare del bene, per fare della vita un dono. Abitiamo il presente. Dijo que el segundo consejo del Espíritu Santo es construir unidad, dando prioridad a todos y no solo a una parte. E il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione e per questo li fa divenire ideologie. Dire no alle ideologie, sì all'insieme. El tercer consejo es dar prioridad a la ayuda de Dios antes que a nuestras propias fuerzas. Al final de la misa, un niño interrumpió la procesión para darle una carta al Papa, a quien no pareció fastidiarle este saludo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé,
todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy aquí estoy a servirte, aquí estoy a adorarte, aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy a entregarme, aquí estoy a servirte,
estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué, el libro también que lleva este nombre, el libro de Josué. Estamos mirando un poco algunos de los elementos, ¿verdad?, que nos hace reflexionar y que nos hace entender cómo se va escribiendo la Biblia y qué es lo que están queriendo transmitir. ¿Qué hay detrás de estas terminologías? Ahora estamos mirando qué significa los 3 días. Y nos damos cuenta que, de cierta manera, hay contraposiciones, contradicciones, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ver qué es lo que está queriendo significar esa redacción. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir? Entonces, en el capítulo 3, versículo 2 del libro de Josué, reaparece el tema de los 3 días, empalmando con el 1:11, ¿se dan cuenta? Pero sin tener en cuenta que el pueblo ya ha realizado un día de marcha en el 3:1, 3 días de nuevo. Entonces en el 3:1, entonces ya había hecho toda una marcha. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas ya partieron de Sitín. Cuando llegan al Jordán se dispusieron a pasar la noche. Entonces esto es casi como decir, y bueno, ahora levántate, cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Casi como que de esa parte, entonces saltamos del 1:2, imagínense, del 1:2, saltaríamos al 1:3:1, ¿verdad? Saltaríamos al 3:1, a la madrugada del día siguiente, o sea, te da la orden. Entonces pasen, ¿verdad?, del otro lado, hacia la tierra que yo daré a los israelitas, punto, yo daré. Y entonces sigue la historia. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron, ¿verdad? O sea, responde a lo que Dios le está dando, esa orden inmediata, ¿verdad?, llegando a Sitín. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. O sea, como respondiendo a esto que Dios le había dicho en el versículo 2. Mi servidor de Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo el pueblo para ir hacia la tierra prometida que yo daré a los israelitas. Y entonces él ya se levanta a la madrugada, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y aquí dice, al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden. Ahora entonces nos olvidamos completamente de la otra orden, porque aquí también, entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que hagan provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán. Dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra, ¿verdad?, que el Señor les ha dado. Bueno, entonces en el 3:2 vuelve a reaparecer el tema de los 3 días, empalmando con 1:11 también, pero sin tener en cuenta que el pueblo ya ha realizado un día de marcha en el 3:1. Ahí ellos ya estuvieron caminando, fueron hasta el Jordán. Ahora, si nos atenemos a la cronología del libro, aunque sea una cronología ficticia, ciertamente, porque es una narración que se escribe mucho tiempo después y como una historia de salvación, la fecha segura es la del cruce del Jordán, porque te pone el día 10 del mes primero, Nisan. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4, ¿verdad? Esa fecha lo tenemos. Capítulo 4, versículo 19. Dice así: el pueblo salió, dice, del río Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Esto es lo que tenemos entonces bien escrito, esto es lo que ellos ponen aquí y figura en la Biblia.
Ahora retrocedemos 3 días para advertir la imposibilidad de conjugar los datos. El 7 de Nisan, Dios habla a Josué, a los escribas, ¿verdad? Y luego con lo de Transjordania. Esa misma mañana envía a los 2 espías a Jericó, que tardan todo el día en llegar a la ciudad y se acuestan, ¿verdad? La noche del 7 al 8 huyen y pasan 3 días escondidos, entendiendo 3 días como poco más de 2 días, ¿verdad? Están en la montaña el 8 y el 9 como mínimo. El 10 llegan al campamento e informan a Josué. Ese día hay que cruzar el Jordán, pero el 3:1 da por supuesto que al día siguiente de llegar, los espías se hizo el camino desde Acacías al Jordán. Entonces, hay algunas soluciones, ¿verdad?, que se ponen aquí. Nosotros, como le estábamos diciendo aquí, la cuestión de los datos, ¿verdad? Aquí entonces hay elementos. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero simplemente mirar un poco. ¿Por qué estamos mirando tanto en estos datos? Estamos mirando en estos datos porque son también importantes para que nosotros entendamos cómo tenemos que tomar la Biblia y cómo tenemos que estudiar la Biblia. Porque si no, nos volvemos todo estilo protestante, ¿verdad? Que tomamos así literalmente, pero no nos damos cuenta que si tomamos literalmente estamos diciendo cosas absurdas, ¿verdad? Porque nos encontramos que hay muchas incongruencias. O sea, hay muchas cosas que no concuerdan. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un mensaje que es mucho más importante. ¿Entienden? Aquí hay un mensaje mucho más importante. Entonces no podemos decir simplemente porque dice la Biblia, porque está escrito. Sí, aquí está escrito la Biblia. 3 días, un día, etc. Te voy a contar y después te das cuenta que es ilógico y es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Si lo vas a tomar literalmente. No podés tomarlo literalmente entonces. Absolutamente no podés. Y estas son las cosas, ¿verdad? Yo digo que haciendo un buen estudio bíblico, como se tiene que hacer, ¿verdad? Y no piensan algunos que hacer estudio bíblico es mirar y ver angelitos. Eso no es hacer estudio bíblico. Eso es no sé qué cosa, fantasear. Desde la Biblia fantasear sería, ¿verdad? Entonces, hay que mirar y hay que... Esto es lo que nosotros le llamamos el aspecto, ¿verdad? Por una parte textual, un estudio textual, pero sobre todo llegar también después al aspecto exegético. Entonces, dentro de un estudio textual, que para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Porque tendríamos que aquí estar hablando con varios textos que tenemos del hebreo o de otros lenguajes, otros idiomas, ¿verdad?, en que fueron escritos estos libros, que también ya no los tenemos en forma original, porque tenemos copias de las copias de las copias de las copias que fueron copiadas por copistas y otras copias de otras copias copiadas. Así vamos a decirle, por decir que un texto original del primer autor jamás vamos a encontrar, ¿entiendes? Los textos más antiguos que tenemos, y bueno, estarán ahí, están en estos grandes museos, pero el Cairo British Museum, y tenemos en muchos otros lugares, ¿verdad? Pero que no nos dicen por eso que ese es el texto original, sino que estos ya son copias de copias antiquísimos. Eso sí, son copias antiquísimos. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante de Josué, lo que nos va presentando y lo que nos va diciendo este hermoso libro. Bueno, estamos hablando de esta fecha de los 3 días. Este es el tema que ahora estamos tratando. Nosotros concluíamos, ¿verdad?, en este bloque anterior diciendo que esto nos ayuda sobre todo desde una exégesis y de un estudio también escriturístico de los textos a entender cómo se fue ordenando la Biblia. Yo siempre utilizo la palabra ordenar la Biblia, más que escribir la Biblia, porque son textos, son varios textos, ¿verdad?, que luego la escuela deuteronomista u otra escuela u otros autores, la eclesia, es decir, la comunidad va recogiendo, recopilando y en un momento comienza a ordenar y a hacer un hilo conductor de la historia que ellos van viviendo y que van entendiendo. Y por eso que es importante, ¿verdad?, que tengamos en consideración y tengamos en cuenta aquí estos elementos, ¿verdad? Desde aquí es donde nosotros tenemos que hablar y tenemos que encontrar las soluciones, ¿verdad?, a los problemas que encontramos dentro de los textos, pero con un estudio serio, decíamos. No es aquí, ¿verdad?, como dicen los protestantes muchas veces, aquí dice cada uno lee e interpreta como quiere, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dice. Esa no es la forma de estudiar, ¿verdad?, la Biblia. La Biblia hay que estudiarlo primero desde el texto, desde una exégesis, y luego desde ahí viene una teología, ¿verdad? Y esa teología también siempre apoyada. Hay que dejarse apoyada porque recuerden que la teología se hace también sobre una tradición. Y fíjense, si nosotros no admitimos una tradición, es decir, una transmisión que una comunidad está pasando, entonces estamos cayendo de nuevo en una fantasía, es decir, donde cada uno opina y dice lo que quiere y lo que siente. ¿Entienden? Y eso no es estudio bíblico y eso es mucho menos saber o entender la Biblia. Absolutamente no. Así de sencillo. Y entonces, cuando estamos estudiando aquí sobre la situación, ¿verdad?, de estos, los 3 días, lo que significa aquí ante las dificultades de las que hemos hablado en los bloques anteriores, existen algunas soluciones. Está, por ejemplo, la solución de Rashi y Tosafos. Tosafos también, entonces,
nos dice lo siguiente. Por ejemplo, dice el 7 Adar. Muere Moisés, comienza el duelo de 30 días. El 6 de Nisán, envío de los espías, nos dicen. El 7 de Nisán termina el duelo. El 8 de Nisán, Dios habla a Josué. Josué a los alguaciles y estos al pueblo. El 9 de Nisán, Josué dice al pueblo que se prepare. Luego, el 10 de Nisán, cruzan el Jordán. Es fácil, ¿verdad?, mirar, advertir que este orden no coincide con los episodios en el libro, no coincide absolutamente. Especialmente por lo que respecta al envío de los espías, un día antes de que Dios hable a Josué. Tampoco respeta la presentación del libro, ¿verdad?, la propuesta. Existen otras propuestas, ¿verdad?, porque lo anterior no respeta la presentación del libro, o sea, lo que el libro te está diciendo. Porque ahí te dice, entonces Josué, después, ¿verdad? Entonces Josué, después de que Dios le habló a Josué, y claro, obvio, él va a ir y va a dar una orden si todavía ni sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Primero Dios le habla a Josué, hijo de Nun y ayudante, mi servidor Moisés. Dios le dijo, ¿verdad? El Señor dijo a Josué. Y después de eso, en todo caso, él se va y le dice a los escribas. Y los escribas después se van y le dicen, ¿verdad? Pero aquí metió esa palabrita 3 días. Y eso es lo que nos está un poco complicando. Pero es interesante. Esto a mí me gusta entonces compartir con ustedes simplemente para entender cómo se va escribiendo la Biblia y que no tenemos que tomarlo en una forma literal, porque después vamos a ver la conclusión final. Y entonces, porque vamos a preguntar, ¿y cuál es la conclusión? ¿Verdad? Y entonces, ¿y cómo vamos a entender? Porque algunos directamente oyapirinda y dicen, la Biblia entonces nos engaña, la Biblia entonces nos es cierta. No. La Biblia es la verdad transmitida, ¿verdad? Pero desde un sentido teológico, de un sentido pedagógico, de un sentido religioso. Eso es lo importante. No es una verdad científica o no es una verdad cronológica, ¿entienden? Mira, casi ya le estoy dando la solución, ¿verdad? Y la respuesta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Porque hay, por eso, como le estoy diciendo, muchas discrepancias en este sentido. Entonces, otra de las soluciones de otro autor, ¿verdad? Abramovich nos habla 7 de Adar, muerte de Moisés, y comienza entonces el duelo de 30 días. El 7 de Nisán, último día de duelo, por la noche Josué entonces instruye a los 2 espías. El 8 de Nisán, por la mañana, los espías parten para su misión, atraviesan el Jordán y llegan a la ciudad para dormir. Muy bien. Josué llama entonces esa misma noche, ¿verdad?, a los escribas, a los shoterim, y luego dialoga con las tribus de Jordania. En el 9 de Nisán, Josué y el pueblo pasan el día caminando hacia el Jordán. Al atardecer avisa, prepárense porque mañana Dios hará prodigios. Y en el 10 de Nisán, porque eso sí que tenemos escrito, ¿verdad?, es el cruce del Jordán. Los espías volvieron probablemente por la mañana de ese día. Bueno, es claro también que Abramovich altera el orden de los episodios. Además, los 3 días de ocultamiento de los espías se convierte en un solo día, es decir, no respeta tampoco esos 3 días, claro, porque si vas a respetar los 3 días, si aquí pues lo que están queriendo hacer, a ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay más días sumando, ¿verdad? Hay más días sumando de lo que después tenemos los días contados, porque el 10 es el paso del Jordán. ¿Y cómo sucede? Y después de la muerte, 30 días, dice Moisés muere y 30 días que lo están. Y después recién se recibe la orden, después de esos 30 días de duelo. Bueno, todo esto es entonces una situación bien complicadita. Entonces, se altera el orden, los 3 días de ocultamiento de los espías se convierten en un solo día, que sería el día 9. En definitiva, escuchen bien, no existe una solución plenamente satisfactoria para poner entonces en cuanto a la cronología, a los días. ¿Cómo pudo producirse esta contradicción actual?
Entonces, el texto primitivo no contenía los dos pasajes entonces sobre estos escribas. No existían estos dos, ¿viste? Eso es lo que yo le estaba diciendo. ¿Cómo se escribe, o mejor dicho, cómo se ordena la Biblia? De por sí entonces serían textos totalmente independientes, pero en un momento en que la escuela deuteronomista, o en este caso podría ser también la escuela sacerdotal, la escuela levítica, digamos así, o la escuela deuteronomista que va juntando, y luego la escuela levítica que aumenta algunos elementos que le interesan y entonces va introduciendo sus glosas, entonces hacen que después entonces no exista esta congruencia y por lo tanto el texto primitivo no contenía entonces estos dos pasajes sobre los escribas. Entonces el 1, 9, 10 por una parte y el otro el 3, 2, 4. Que son los que hablan del plazo de 3 días. Si omitimos, desaparece el problema. El autor que añadió cayó en la cuenta de que debía introducir un periodo de tiempo para que los espías pudiesen realizar su misión. Pero no hizo unos cálculos muy exactos entonces y se dejó llevar por la fórmula casi hecha, ¿entienden? Entonces en ese momento se puso, ¿verdad? Nada más, pero se necesitaba, ¿verdad? Porque fíjense, cuando se está metiendo aquí la cuestión de los espías, esto pues es importante. Después vamos a ver también cuando lleguemos al capítulo 2 y un estudio, ¿verdad? Más profundo y exhaustivo. ¿Por qué la preocupación de hablar de los espías? Porque nosotros dijimos hace rato que del 1, ¿verdad? Del 1-2 podríamos saltar al 3-1 tranquilamente. Levántate, se levanta, se va. Y después de 3 días, etcétera, etcétera, llegaron ahí, después ya pasan el Jordán. Pero después al introducirse todos los otros elementos, donde entran estos capítulos, que son glosas, como yo le estaba diciendo, vamos a ver el por qué se introducen en todo caso esas glosas. ¿Cuál es la importancia? Pero, como son textos independientes, entonces ciertamente uno no está mirando al otro texto. No se conocen, digamos, esos textos hasta el momento en el que luego se ordena la Biblia y se hace este libro de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are
and fade out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos hablando aquí sobre esta problemática, ¿verdad? Que decíamos sobre los 3 días. Hemos dado entonces como una conclusión. En definitiva, volvemos a decir un poco para recordar y para mirar un poco qué nos dicen los autores sagrados y cómo podemos concluir. Que no hay una solución plenamente satisfactoria de todo lo que fuimos mirando. ¿Cómo pudo producirse, decíamos, esta contradicción actual? El texto primitivo entonces no contenía los 2 pasajes sobre los escribas. Esa sería la solución, que el texto original no contenía estos 2 fragmentos, es decir, que son independientes de estos fragmentos, que son los que hablan justamente del plazo de 3 días. Si se omite esto, evidentemente que desaparece el problema. El autor que los añadió cayó en la cuenta, sin embargo, de que debía introducir un periodo de tiempo. ¿Por qué? Y porque después en el capítulo 2 aparece esto de los espías que tienen que ir a realizar una misión. Entonces, la cuestión aquí, quien introduce el problema es entonces la cuestión de los espías. Porque parece que al comienzo Yahvé le dice nomás a Josué, levántate. Mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán. Inmediato, ¿verdad? Con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Bueno, muy bien. Hasta ahí todo tranquilo. Y después entonces, si omitimos, decimos, lo anterior, entonces seguimos ya directamente la narración. A la madrugada siguiente, después de recibir esa orden, Josué y todos los israelitas partieron, obedecen a lo que le dijo Dios anteriormente. Cuando llegaron al Jordán, cruza el Jordán, le dice, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Muy bien, se van ahí. Y al cabo de 3 días, entonces, ahí sigue, ¿verdad? Los escribas recorrieron dando la orden, etcétera, etcétera. Vean lo del arca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero posiblemente también ese 3 días aquí del capítulo 3 hay que omitir, ¿verdad? Porque cuando el autor sagrado vuelve a meter esto, pasados los 3 días, lo que se estaba queriendo referir es volver a recordarnos lo que ya se puso en el capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Entienden? Esos 3 días que él había anunciado. Y entonces por eso ahora te dice, pasados los 3 días.
porque se necesitó ese tiempo que nosotros vamos a encontrar después en el capítulo 2, de enviar a los espías. Y justamente los espías se esconden también. 3 días se esconden, ¿verdad? Pero él pensó solamente en eso. Pero no se dio cuenta entonces de otros elementos. Entonces, un mal cálculo ya llueve ya. Bueno, pero en fin, estas son situaciones simplemente para entender cómo se escribe la Biblia, cómo se va ordenando la Biblia. Y es un mundo apasionante porque después uno tiene que procurar encontrar, ¿verdad?, la solución. Y la solución exacta es que la Biblia realmente es un libro religioso y su preocupación no es tanto lo cronológico, sino que lo que aquí nos está queriendo decir es lo teológico, lo que está por detrás de todo esto. Bueno, ahora vamos un poquitito más. Vamos a pasar al capítulo 1, versículo 17 hasta el 12 hasta el 18. Capítulo 1 del 12 al 18. Es el diálogo entre Josué y los de Transjordania. Y ahí también entonces, viste que vemos el tiempo que era necesario, ¿verdad? O sea, necesitaba un tiempito. Primero, hablar, encontrarte, ¿cómo vas a hacer? Todavía yo no hablé con ellos, o sea, yo voy a necesitar de ellos. Quiere decir que toda esa sección posterior, después del 1-2, posiblemente se tuvieron que agregar después por otras necesidades. Las necesidades, por ejemplo, ahora vamos a ver cuál es el diálogo entre Josué y los de Transjordania. ¿Por qué se introduce esta glosa? ¿Por qué se introduce toda este relato aquí? ¿Cuál es la importancia de este relato? Que Josué tiene que ir a hablar con los de Transjordania. Entonces, la media tribu de Manasés, los gaditas y también los rubenitas. ¿Por qué? Los 3 que están hacia la parte de Transjordania. Bueno, vamos a mirar un poco en el 1:12 hasta el 18, decíamos, que nos dice este libro de Josué. Dice así: luego dijo. Se dan cuenta que ya cuando comienza luego dijo, quiere decir que hay como un punto final del tema anterior y ahora va a introducir algo nuevo. Quiere decir que el autor sagrado también tiene estos materiales y lo introduce aquí. Bueno, después de que haya terminado eso, que se preparen, ahora otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Luego les dijo también a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Porque ahí se refirió a todo el pueblo, a todos les dijo, les fue hablando. Fueron, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los escribas? Luego dijo a los rubenitas. Primero Josué dijo a los escribas. Luego ahora es Josué entonces quien dice a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Recuerden la orden que les dio Moisés, servidor del Señor, cuando dijo: el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes todos los guerreros cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Muy bien, queridos amigos, por ahora hacemos esta introducción, quedamos hasta aquí, seguiremos con nuestro curso bíblico próximamente. Que el Señor les bendiga a todos, les ayude, les bendiga y sobre todo nos dé también esa capacidad de interpretación y de aprendizaje de su palabra. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.